Continuando con la entrevista, nos habíamos quedado conversando con Jaime acerca de los horóscopos. ¿Qué es un horóscopo, Jaime? Sí, te decía, Jaime, de que los horóscopos, sin menospreciar a nadie, ¿no? Lo que salen en los periódicos realmente, o las revistas, desprestigian a la astrología. Por eso que lo llaman una pseudociencia, ¿no? Los críticos. Exacto. ¿Sí? Pero horóscopo, ¿qué significa? Viene de la palabra griega horoskopos, que significa mirar la hora. Y ahora otro punto. ¿Y por qué mirar la hora tiene que ver con los astros, no? Claro, porque hay que mirar la hora de tu nacimiento. Recuerda que hemos hablado primeramente en anterior de que la carta astral es una fotografía del cielo al momento de nacimiento. Nacimiento. Claro. No, porque a través de esa hora podemos ver muchos datos. 1, ¿cuál es tu ascendente? 2, ¿dónde están las casas astrológicas? 3, ¿dónde están los planetas en las casas? Entonces son datos muy importantes. Sí, y zodiaco, como te decía, zodiaco, ¿qué significa? ¿Sí? Ya viene zoo, ¿no? Que es animal, ¿no? Claro. Entonces es una mezcla entre astros y animales, pero esos animales son las constelaciones, supongo. Sí, ¿no? Pero si tú ves el horóscopo, el zodiaco que conocemos, no solamente hay animales. Hay animales, hay objetos y hay un hombre, el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, Acuario es un ser humano con un cántaro de agua. Virgo es la Virgen con una espiga. Libra no es un animal, Libra es un elemento, que es, el signo de Libra es una balanza. Entonces, hay una mala concepción moderna de lo que significa zodiaco. Dice, ¿no? El camino de los animales. Zodiacos también viene del griego. Entonces, animal, diacos, camino. Pero en culturas más antiguas, en culturas mucho más antiguas, por eso yo siempre traigo a colación la antigüedad, porque hay mucho que rescatar. En culturas más antiguas, zodiaco significa el camino del ánima. ¿Y ánima qué significa? Alma. Donde, de cierta manera, encaja mejor el camino del alma. Porque tú recorres la rueda zodiacal. ¿Y cómo ayuda entonces una carta astral, ¿no? Porque la carta astral al final es el mapa de toda tu vida. Exacto. ¿No es cierto? Totalmente. Es una fotografía de toda tu vida. Exacto. ¿No? Si durante toda tu vida hay altas y bajas, simplemente te va a decir la tendencia de tu vida. Así ¿no? es. Bueno, hay altas y bajas, pero bueno, se ve de que tu vida está en un ascendente o se ve que está de repente un descendente, ¿no? Claro. Eso es lo que yo te he entendido. Pero yendo más allá, también si hablamos de revoluciones solares. ¿Qué es eso? A ver, primeramente, pensando por la carta astral, ¿cuáles son los puntos que te ayudan la carta astral? ¿Cierto? ¿En qué me ayuda una carta astral? 1, la carta astral te ayuda para saber las tendencias de los tiempos. ¿Cómo están los tiempos? Porque uno que al menos la edad que yo tengo, he tenido altas y bajas, lo que has hablado. Sí. Pero imagínate si yo me puedo adelantar a esas altas y bajas. Siempre cuando hago una lectura de carta astral o una interpretación de carta astral, pongo un ejemplo. A ver, si es un ejemplo, no lo tomen literal, ¿ok? Solamente un ejemplo. Si a mí me dicen que durante el año voy a tener un accidente con mi auto, ¿sí? Un choque. Es un ejemplo que estoy dando, no es literal. ¿Sí? Entonces te dicen, no, a lo largo del tiempo del año vas a tener un choque con tu auto. Entonces, ¿qué haces? Te preparas. Cuando sales, te pones el cinturón de seguridad. Estoy mirando a todos lados. ¿no? Exacto. Porque ya estoy preparado. Pero el choque es inevitable. Pero si tú no estás preparado, ¿cómo serían las consecuencias? De repente el choque sería tan desprevenido que podría tener ese efecto látigo que le llaman, ¿no? Y tener una contusión cervical. Claro, o sería tan terrible que te abrió sangrando, romper la cabeza y todo lo demás. A que si tú estás preparado, estás andando con cuidado, de todas maneras. Agarrar, como cuando
Como cuando, por ejemplo, he subido a la montaña rusa, ¿no? Sé que voy a bajar y me estoy agarrando, Claro, ¿no? te das cuenta, entonces ya estás prevenido. Entonces las consecuencias son mínimas, pues un rasponcito, un rasguño, ya está, así te ayuda la carta astral. Y la revolución solar también. ¿Qué es la revolución solar? Es mirar cómo está el clima del año, porque todos los años no son iguales. Pero Exacto. ojo, cuando digo año, no estoy hablando del año calendario, estoy hablando del año de tu cumpleaños hasta el próximo cumpleaños. Lo que usualmente decimos, tu vuelta solar. Exacto, O sea, lo que hay en las redes, ¿no? Tu vuelta al sol, que esa palabra ya está, se puede decir, normalizada en las redes, Pero ¿no? cuando cumples años, ¿no? Tu vuelta al sol. Has dado tu vuelta al sol. Y ahí también puedes ver el clima, se puede decir, astrológico del año, cómo estás. En el amor, en la economía, en la salud, en el lado profesional, cómo van a estar, si tienes hijos, cómo vas a estar con tus hijos, qué personalidad vas a tener, si vas a estar más parco, más activo, más conversador, Claro. más equilibrado. Claro, es como tú dices, ¿no? Es como que leo cómo va a estar el clima. Exacto, Va a haber lluvia, salvo mi paraguas. exacto. Va a haber sol. Exacto. En caso, como en mi caso, ¿no? Yo no puedo salir sin una gorra porque Claro. no tengo que me proteja arriba, ¿no? Entonces Claro. estoy preparado para ello. Claro. ¿Podemos, a través de la revolución solar, prepararnos más o influir en esos eventos que quizás se den, aminorarlos? ¿Cómo podemos hacer? Claro que sí, porque justamente la revolución solar es algo preventivo. O sea, si tú haces una revolución solar es para prevenir acontecimientos. Ojo, yo no te estoy diciendo que no te van a pasar, sino que vas a prevenir. Pero hay una particularidad que te voy a decir de la revolución solar, que puedes cambiarla. Puedes cambiar tu revolución solar. Pero no todas, ciertos aspectos. Pero, a ver, si yo soy un empresario, ¿ok? Me interesa la economía. Si voy, consulto al astrólogo, ¿sabes qué? Quiero cómo va a estar mi economía, pasar mi cumpleaños en Lima. ¿Ok? Y el astrólogo te dice, no, tu economía va a estar mal en Lima. No, quiero moverla. Entonces, ¿cómo la mueves? Yéndote a otra latitud, a otro país, o viajas afuera de Lima, o viajas a provincia. Entonces, mueves esa área de la casa 2, que es la economía, la mueves para el área 3, por ejemplo. Pero lo que estamos moviendo es cómo voy a recibir esa influencia de los astros, ¿no? Del cosmos en otra latitud, En otra área. en otra área. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, entonces esta área que se puede decir se ve tensa en la economía, vamos a pasarla en la comunicación. Ya, pues, sé más asertivo. Trata de comunicar bien, piensa antes de hablar. No te digo que no te va a afectar. Los astros marcan tensión. Eso no se va a mover. Lo que se va a mover es el área de la tensión. Entonces, bueno, ya puedo manejarlo. O la subo a mi casa 1, que es mi personalidad. Ya, pues manejo eso, pero que no me afecte mi economía. Pero si yo refuerzo algo que yo veo que está débil, puedo estar influyendo otras áreas, Claro. otras casas también. También, ¿no? es que se mueve todo. Lógico que la tensión va a ser la misma. Eso, no vayan a pensar que la astrología es un arte mágico que yo te hago la varita así y ya, listo. No. Mucha gente, por eso que hay mucha, se puede decir, contradicción a través de la astrología, porque creen que es un acto de magia que puede cambiarte con la varita mágica. No es así. Lo que los astros marcan, si hay tensión, esa tensión va a estar. Los astros no se van a mover. Pero como te digo, el conocimiento te hace de que muevas a otra área donde tú eres más fuerte. Tengas mayores herramientas para trabajar. Por ejemplo, el área de la salud. Este año, por ejemplo, la salud está débil, ¿no? Hay planetas que influyen en tu salud, te va a afectar a este órgano. Entonces, y tú ya vienes de una incidencia de repente de una salud débil, y más ese potencial que tienes ahí de una energía, se puede decir, densa, tensa, lógico que lo cambiarías. Lógico. Cualquiera. Exacto.
Lo cambias a otra latitud, ya pues que va a casa 5 de repente, ¿no? Ya casa 5 son los hijos. Ya pues tendré tensión con los hijos, ¿no? Puedo lidiar, ¿no? Bueno, y estás alerta, ¿no? Exacto. Estás alerta. Si estoy teniendo un poco de tensión con mis hijos, lo manejo mejor, estoy más atento, ¿no? ¿Te das Cuando cuenta? no sé y dejo pasar, pienso de que es algo muy simple lo que está ocurriendo. Claro, entonces te das cuenta que ese conocimiento ayuda. Ese conocimiento podemos verlo. Ese conocimiento podemos utilizarlo. La astrología es una herramienta. ¿Y por qué no utilizarlo? Por ejemplo, no tendría sentido, te cuento una historia, sí. ¿No? Porque he sido estudiante de astrología, he tenido profesor de astrología. Entonces, en una de esas preguntas, en esos coloquios que hemos tenido con el maestro, preguntaba, ¿no? Pero, profesor, ¿no se puede programar un parto de nacimiento? Claro, me dice. Eso se puede programar. Ah, ya. Yo, por ejemplo, he programado el parto de nacimiento de uno de mis hijos. Programé. Miré el día, la hora y el lugar. Dije, las expectaciones están bien, que nazca este día. ¿No? Su mamá estuvo de acuerdo, le hicieron cesárea, nació la niña y ya. Y las situaciones fueron favorables. Pero hubo una pregunta, ¿no? Donde se interpuso quizás el tema ideológico. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Exacto. ¿No? Si Dios dice que nazcas tienes que nacer, nosotros no estamos diciendo que no nazca. Pero si tienes la herramienta para ver que este niño tenga mayores expectaciones positivas, ¿por qué no usarlo? Porque al final yo podría programar el parto de mi hija, pero de repente quizás se adelantaba, retrocedía, claro, o se complicaba, pero nace el que tiene que nacer. Por eso que a la gente que me consulta por partos de nacimiento, para programación de parto de nacimiento, yo les digo, mira, esta es la fecha adecuada, pero sí te digo, el que tiene que nacer... Claro, porque se puede adelantar fácilmente, ¿no? Y nace antes. Acabas de decir una palabra interesante, expectación. Sí. ¿Qué cosa es la expectación? Expectación viene a ser las incidencias de un planeta hacia otro planeta, que se le llama aspectos. En astrología tenemos varios aspectos, pero hay aspectos, son 4 aspectos muy importantes. La oposición, que es un aspecto tenso, la cuadratura, que es otro aspecto tenso, y tenemos los otros aspectos que son el trígono y los sextiles, que son aspectos positivos. De ahí hay algunos aspectos menores que también influencian, pero esos 4 son lo más importante. Son las alineaciones que hacen un planeta con otro planeta. Son energías que se encuentran, ¿no? Y esas energías van a marcar incidencias o van a enviar ciertas fuerzas a ciertas áreas de la carta astral, y ahí donde se dan las mayores tensiones o también se dan las mejores virtudes. Uh-huh. ¿Sí? Dime, entrando un poquito más al trabajo que realizas para leer una carta astral, para leer una revolución solar, ¿cuál es esa metodología que empleas? ¿Es simplemente que te den los datos, sacas la carta astral y les dices qué va a pasar en cada caso? ¿O es que hay una metodología, una secuencia de pasos? Sí, hay una secuencia, ¿no? El astrólogo serio tiene que hacer una secuencia, ¿no? Por ejemplo, una carta astral, primero se le piden los datos a la persona, que sean lo más fidedigno posible, más que todo por la hora. Es importantísimo la hora. Me he topado también, ya ampliando un poquito, ¿no? Me he topado de que gente que no tiene hora, por ejemplo, nació en provincia. Claro. O un caserío. No tengo hora, pero tengo el día. Uy, carambas. Pero hay una técnica en astrología que se llama rectificación de hora. ¿Y eso es? Y eso es una técnica que se usa 20 acontecimientos tuyos, los más importantes. Por ejemplo, la muerte de un padre, el nacimiento de un hijo, un accidente tal vez. Y eso lo vamos engranando en los acontecimientos. Es un proceso un poco tedioso, pero sí se puede rectificar la hora. ¿Sí? Quería hacer esta acotación. Después, la secuencia que se sigue es sacar su carta astral. Cuando sacamos su carta astral, hay una previa conversación con el consultante, porque, a ver, una carta astral, por más tensa que sea, va a depender también, y esto es claro, del hábitat donde estás.
Por ejemplo, una mujer que nace en Occidente tiene mayores libertades que una mujer que nace en Afganistán. De acuerdo, sí. ¿Cierto? Claro. Entonces, el área, el hábitat donde estás influencia muchísimo también. No es solamente La geografía, podemos decir, la ¿no? localización, la geolocalización de la persona, sino también la geografía, o sea, el alrededor Claro. de la persona. Claro, eso influencia, y influencia mucho en la personalidad. Incrementa parte de su O ascendente. sea, y también podría ser una diferencia el que la persona viva ruralmente o modernamente. Sí, Sí. influye, pero esa situación va a influenciar los planetas. Por eso, siguiendo la secuencia, mirar la hora, 1, sacar su Ok. carta astral, 2. Después seguir la secuencia de las casas. Tenemos 12 casas, que la astrología toma 12 áreas de vida, ¿no? Que te lo voy a describir rápidamente. La personalidad o ascendente, el dinero, la autovaloración, la comunicación, la mente. La casa 4 para mí es una casa muy importante porque habla de los padres, el hogar que tienes, cómo te has criado, ¿sí? Todos los aspectos psicológicos, emocionales y toda la programación que tienes. La casa 5 es los hijos, el amor, cómo uno expresa el amor. La casa 6 es el trabajo y la salud. La casa 7 es la pareja, el matrimonio, ¿sí? Las sociedades que tenemos y la relación que tenemos con las demás personas. La casa 8 es casa de transformación. ¿Y por qué casas? Antes que continúe. Sí, Ya, ¿por qué casas? ¿por qué Porque los son áreas divididas. ya. Si tú ves, la carta astral es un círculo. Sí, ¿sí? 360 grados tiene el círculo. es como el firmamento. Sí. ¿no? Bueno, cuando 360 grados. Y las casas, la astrología dividió eso en 12 partes. Cada casa de 30 grados. Y esas casas le destinaron áreas de vida que el ser humano tiene. Por eso se le llama casa. Aparte están esas casas basadas en las constelaciones. Y ahora voy a ampliar esto de las constelaciones, porque déjame terminar con las 12 casas. Entonces, la casa 8, la casa de la transformación. La casa 9, la casa de la expansión, los viajes al extranjero, la espiritualidad. La casa 10 es el éxito. En casa 10, ahí mira tu éxito y tu profesión. Casa 11, amistades, grupos, proyectos. Y casa 12, que es la casa que se le conoce comúnmente la casa del karma, ¿no? Porque los ítems de casa 12 son reclusión, autodestrucción, debilidades y peligros. Es una casa fuerte. Y ahí tenemos las 12 casas. ¿Sí? ¿Y por qué 12 casas? ¿Por qué 12 signos? Porque 12 meses. Así, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos dicen, no, tenemos 12 constelaciones. No, tenemos 80 y tantas constelaciones. Pero si hay 80 y tantas constelaciones, Porque tomamos 12. ¿por qué tomamos 12? Porque el Sol, nuestro Sol, recorre en su recorrido por su elíptica justo esas 12 constelaciones. 12, justo 12. Han podido ser 13, ¿no? Pero son 12. Y ahí, como los antiguos encajaron esas 12 constelaciones en el círculo de 360 grados, que el círculo también se lo conoce esotéricamente como la rueda karmática, el círculo de la vida. Los hindúes lo conocen como la rueda de Sansara. Ahora, estás mencionando justo el karma, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de una astrología oriental también. O sea, ¿qué hay? O sea, ¿cómo se ha influenciado la astrología de diferentes culturas? Porque estás hablando del karma que viene de la India. Uh-huh. Hay influencia de Mesopotamia, de Babilonia, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes un poquito hablar de eso? Bueno, viene a ser parte de la historia del comienzo de la astrología, ¿no? Pero la astrología tiene miles y miles de años. Yo creo que empezó a raíz de los sumerios. De ahí de los sumerios pasaron a los acadios. De los acadios pasaron a los babilonios, donde ellos sí, se puede decir, se expandieron muchísimo. Ellos sacaron muchísimo conocimiento, los persas, de lo que era la astrología, casi la base. De ahí vienen los griegos,
No, perdón, de los babilonios vienen los egipcios, los griegos, los chinos, y tenemos la astrología que hoy en día es occidental, ¿no? Ya mucho más moderna. Hablando de los chinos, ¿no? También tienen su calendario chino, que se le llama. Claro. ¿Tiene algo que ver con esta carta astral que estamos hablando? Sí, tiene algo que ver, porque son hermanadas. Lo que pasa es que la carta astral es una astrología solar, ¿sí? Y los chinos usan una astrología más lunar. Ahí nomás hay una diferencia, ¿no? Pero igual usan todos los planetas y en el horóscopo chino tenemos todos los animales que hay, pues, ¿no? Que son constelaciones. Claro, ¿no? O más que todo la historia viene desde que Buda pone a los animales como personificación de tiempos o de características de personas, ¿no? Entonces esa caracterización de esos animales hacia las personas es que cuenta la historia de que un animalito se iba acercando a Buda y entonces Buda, ya, esto es, tú eres esto, tú eres eso, y ahí tenemos los animales que en la astrología china o en el horóscopo chino habla de por año, ¿no? Por ejemplo, yo soy del año 72, el animal que me rige es la rata, ¿no? Entonces, y así mucha gente puede investigar, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, interesante. Todas esas historias son interesantes, ¿no? Donde uno hace investigación. Justamente, déjame decirte un elogio. Tu canal y a tus seguidores, estas entrevistas le van a ayudar a que ellos incrementen su conocimiento, porque nosotros lo que estamos haciendo solamente es sembrar. Ellos ya tienen que investigar. Exacto, ¿Sí? exacto. Ya un poco para ir terminando, yo quería un poquito traer esos recuerdos de niño que me has contado alguna vez, ¿no? De niño has tenido ciertas percepciones paranormales, ¿no? Y eso te hizo también llegar a una comunidad cristiana y ser misionero, ¿no? Es interesante poderle contar a nuestros seguidores, pues, que realmente tú te inicias en todo este tema esotérico desde muy chico, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?